Muy buenas tardes. Vamos a continuar hablando de los títulos de crédito. Vamos a ver cómo se clasifican los títulos de crédito. Y ya les había comentado que, bueno, una de las características de los títulos de crédito es que pueden circular, pero no todos. Tenemos, por ejemplo, los títulos nominativos, que su circulación es restringida, ya que al crearse este tipo de documentos, la persona que aparece como tenedor o como que aparece como beneficiaria del documento, pues debe de quedar asentada en un registro, ¿sí? Entonces, si se hiciera un endoso, sería un endoso nominativo, es decir, directamente una persona. Ahorita vamos a ver las diferencias de endoso y por qué hablamos de un endoso nominativo, porque es a nombre de una persona, ¿verdad? Y tenemos los títulos a la orden, o sea, son aquellos títulos que son expedidos a favor de una persona, pero que ahí llevan establecido que se pague la orden de cierta persona, pero este tipo de documentos sí permiten la aplicación del endoso. Ahorita vamos a ver los tipos de endoso y vamos a ver por qué es esta circunstancia, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es un endoso? El endoso es la forma de transmitir derechos y obligaciones inherentes a los títulos de crédito. Es una figura que se encuentra contemplada dentro de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, que permite, como lo dice ahí en la diapositiva, al dorso, es decir, a la parte de atrás del documento, establecer quién es el último tenedor de ese título de crédito, es decir, cómo se transmite los derechos consignados en ese documento. Este endoso es una figura que utilizamos para que los títulos a la orden puedan circular libremente, puedan pasar de una persona a otra, ¿sí? Puedan transmitiéndose de unos a otros. Etimológicamente, como les dice, endoso significa al dorso, es decir, al reverso, por la parte de atrás del documento. Sin embargo, se nos permite que no nada más tenga que ser literalmente ponerlo al dorso del documento, sino que también lo podemos agregar una cintilla por atrás del documento donde venga ese endoso, ¿verdad? Vamos a ver los títulos de endosos. Bueno, el endoso, como ya les dije, es la forma de transmitir los derechos de crédito de un título de crédito de una persona a otra, ¿sí? Se pasa de una persona a otra y entonces es la manera en que se va haciendo, ¿sí? Es un acto cambiario, se considera como un acto cambiario que está establecido en el artículo primero de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿sí? Endoso es un acto unilateral, es decir, es una manifestación unilateral de voluntad, sale de una persona y va dirigido a un tercero. Por eso hablamos de que es una declaración unilateral, el endoso, ¿sí? ¿Qué debe llevar el endoso? Bueno, el endoso debe llevar el nombre del endosatario, es decir, a quién le estamos dando ese endoso, a quién le estamos transfiriendo el documento. También debe llevar la firma del endosante, ¿sí? Es decir, la persona que está suscribiendo el endoso, o bien la que, como les dice ahí en la diapositiva, a ruego de otra persona, suscribe el endoso porque a lo mejor la persona no sabe firmar, ¿sí? Entonces hablamos de un endoso a ruego o en nombre de una persona. La clase del endoso, es decir, cómo estamos transmitiendo nosotros el endoso. Pues si no establecemos de qué manera estamos transmitiendo el endoso, de qué manera se está haciendo el endoso, se entenderá que ese endoso es en propiedad. Y ahorita que hablemos de los tipos de endoso, vamos a ver qué diferencia hay entre un endoso en propiedad y un endoso, por ejemplo, en procuración o un endoso en garantía. Debe llevar la fecha, el lugar y la fecha de cuándo se lleva a cabo el endoso, aunque esto no se considera esencial, pues si falta ese requisito, se presumirá que el endoso se hizo en el domicilio del endosante y la fecha cuando la persona a quien se le endosó adquirió el título, es decir, a partir de que la persona lo tiene y lo hace exigible, pues dice, bueno, pues en esa fecha
te lo emitieron. ¿Y dónde te lo emitieron? Pues fue en el domicilio de la persona que te lo endosó, de tu endosante. ¿Sí? Hay que ver, endosatario es a la persona que nosotros le endosamos el documento, endosante es el nombre de la persona que lo endosa, ¿sí? ¿Verdad? Para que no veamos. Debemos de tomar en cuenta en este sentido que si se omite el primer requisito, se estará en un endoso en blanco. Si nosotros pusimos páguese a la orden de y no aparece el nombre de la persona, pues es un endoso en blanco. A quien lo encuentre, puede poner ahí su nombre, ¿sí? Si nosotros omitimos el segundo requisito, como nos dice ahí, la firma del endosante, es decir, pues quién está endosando, pues lógicamente ese endoso es nulo, porque pues quién lo suscribió, ¿sí? Ahí al final nos dice el endoso posterior al vencimiento, es decir, el endoso que se haga posterior al vencimiento del documento, ya sea una letra de cambio, un cheque, un pagaré, que se haga posterior a la fecha del vencimiento de ese documento, se considera como que estamos haciendo nosotros una sesión ordinaria, estamos cediendo los derechos de ese documento en favor de la persona. Eso es en cuanto. Ahora, lo que les comentaba ahorita. Vamos a hablar de las diferentes clases de endoso. Y les decía que si nosotros no establecemos qué tipo de endoso estamos otorgando, entonces estamos hablando de un endoso en propiedad, porque vamos a ver que existen diferentes tipos de endoso. El endoso en propiedad transfiere la propiedad del título de todos los derechos que se encuentran en él inherentes. Recuerden ustedes que una de las características de los títulos de crédito es que los documentos este, perdón, que en los documentos se encuentra el derecho que estamos otorgando con ese documento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros transferimos en propiedad del documento, estamos transfiriendo el documento y todos los derechos inherentes al mismo, ¿sí? Ahí se adquieren todos los derechos inherentes al título, con todas las condiciones, ¿sí? Este, esa es una manera. Cuando nosotros hacemos este tipo de endoso, nosotros no podemos oponer las excepciones personales, es decir, alegar que el documento se dio en garantía o alguna circunstancia que tuviéramos que alegar en contra de la persona a la que, quien nos endosó, o sea, a la persona titular del documento, ¿verdad? ¿Sí? Ahí cambia la circunstancia. Tenemos otro tipo de endoso que es el endoso en procuración. Este endoso, a diferencia del anterior, no transmite la propiedad. Solo faculta a la persona a quien se le endosa el documento para presentarlo para su aceptación, es decir, para que sea aceptado. Vamos a ver todas estas figuras de la aceptación ahorita que empecemos a hablar de los títulos en lo particular, para cobrarlo ya sea de manera judicial o extrajudicialmente. O también puede endosarlo en procuración o llegar a protestarlo en su caso. Fíjense bien, a quien nosotros le transmitimos a quien nosotros le transmitimos el endoso en propiedad a una persona, esa persona lo puede transmitir a su vez, ya sea en propiedad también él o en procuración, nada más para su presentación o cobro, ¿sí? Sin embargo, si nosotros le transmitimos el endoso en procuración a una persona, esta persona no lo puede transmitir en propiedad porque no tiene esa facultad. Solo puede él endosarlo en procuración, es decir, para que otra persona lo presente para aceptación o para su cobro, pero jamás podrá endosarlo en propiedad. Generalmente es lo que se hace cuando se contrata a un abogado, por ejemplo, para que cobre un pagaré, pues por lo general se le da en procuración, es decir, se lo damos en procuración para que él cobre
ese documento, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora, para que no se nos confunda. El endoso es la manera en que se circula el documento, es como lo podemos traspasar nosotros de una persona a otra. Pero tenemos otra figura que es la de los avales. ¿Quiénes son los avales? Es aquella persona que cuando se constituye en obligado solidario, es decir, eh, hace un compromiso solidario con la persona que está suscribiendo el documento, es decir, con el que se está obligando a pagarlo, ¿sí? Para él liberarlo de esa obligación en caso de que la persona que se obligó principalmente no lo pueda hacer, ¿sí? Esta persona es aval del deudor. Él está avalando el préstamo que recibe el deudor. Y generalmente también así como en el endoso, como lo vimos en el endoso, pues generalmente incluso algunos títulos de crédito, ya de esos de los que venden en una papelería de machote, ya traen al reverso un espacio para poner los datos del aval. El aval es un obligado solidario para cubrir el adeudo que haya contraído la persona que está avalando, la persona que está garantizando, frente a quien es el titular del documento. Ahora, si el documento circula porque se le endosa en propiedad o porque se endosa en procuración, esto no significa que, bueno, y es que yo lo avalé frente a tal persona, ya él lo dio y yo ya no lo avalo, no. El aval existe mientras existe el documento. ¿Sí? ¿Cómo funciona el aval? Bueno, aquí lo vemos como un contrato de aval, pero bueno, es nada más simplemente el acto donde la persona que desea ser responsable de la obligación que contrae otro en caso de que éste no cumpla, pues nada más, como les decía, suscribe al reverso del documento eh, el espacio que se señala como aval, ¿verdad? Si en caso de que el documento no lo tuviera, bueno, pues ahí tenemos que agregar nosotros que fulano de tal, o sea, tal persona, con domicilio en tal lado, se constituye en aval solidario del deudor y firma y ponemos la fecha, ¿verdad? En este caso, si el deudor no cumple con las obligaciones que haya contraído con el acreedor, pues este le podrá exigir solidariamente al aval que cubra las obligaciones contraídas con él, ¿sí? El aval deberá de cubrir con sus obligaciones. Hay una situación muy especial, que el tenedor del documento, quien tiene el documento, puede exigir el pago del documento al aval o al deudor principal, indistintamente, o sea, no está obligado a que primero le cobra al deudor y luego le cobra el aval. Si yo considero que el aval tiene más recursos que el deudor principal, entonces puedo demandar al aval, primeramente, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de avales? Bueno, pues tenemos como tipos de avales a las personas físicas, ¿verdad? Que actúan a nombre propio y garantizan las operaciones con todos sus bienes presentes y futuros. O sea, ellos se obligan a pagar la obligación contraída por la otra parte cuando éste no lo pueda hacer, pues con todos sus bienes presentes y futuros, ¿verdad? Y bueno, existen los avales bancarios que son emitidos por por entidades financieras, ¿verdad? Las cuales pues se considera que gozan de una liquidez y que en caso de incumplimiento por parte del avalado, pues ellos van a cubrir inmediatamente la reclamación, ¿verdad? Estas son las dos figuras del endoso y los avales, ¿verdad? Que vamos a ver previos a entrar al análisis de lo que son los títulos de crédito ya de manera específica, ¿verdad? Entonces, en la siguiente presentación hablaremos ya del primero de ellos, que es la letra de K.